Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, Papito bueno, Dios, gracias porque estamos una clase más de este curso de apologética, donde lo único que queremos es conocerte más, para amarte más, para enfocarnos, Señor, para dejar de vivir la vida como si fuera algo pero tan material, tan tangible, y definitivamente ponernos en tu camino, cumpliendo la voluntad que tú has querido con cada uno de nosotros, porque a todos nos has dado una misión, un llamado, y lo único que nos va a hacer felices es responder a ese llamado. Lo demás serán distracciones y pérdidas de tiempo y no lo queremos, Señor. Permítenos ubicarnos en el camino que nos has suscitado con ese llamado a la vocación de cada uno de nosotros y permítenoslo hacer de la mejor manera posible, con humildad y obediencia. Ayúdanos a luchar contra nuestros propios defectos que nos llevan a pecar, porque hay un enemigo que nos quiere distraer del camino correcto y esas distracciones son muchas y bastante fuertes cuando nos alejamos de ti, Señor, pueden tener mucha influencia y no queremos. Ayúdanos, pero como sabemos que tú nos has permitido por la comunión de los santos tener una hermandad entre la iglesia que ya llegó a la meta, en la que está por llegar y entre nosotros que estamos aquí, le pedimos a todas las almas santas, a todos los ángeles de Dios, a todas las almas del purgatorio y aquí a todos los hermanos que estamos conectados y los que se conectarán posteriormente viendo o escuchando este curso, para que entre todos oremos unos por otros, porque si algo tenemos es que somos necesitados de la gracia de Dios todos los días. Y si algo sabemos, Cristo Jesús, es que nosotros, como dice Santa Teresa, somos la nada más el pecado, pero contigo todo lo podemos porque tú nos fortaleces. Ven, Señor, ven a cada uno de nosotros, ábrenos el entendimiento, regálanos la humildad que la Virgen Santísima nos enseña con su testimonio de vida para poder imitarla y amarte más y más. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por permitirnos, en medio de momentos tan convulsos como lo es la pandemia, permítenos seguir alimentando la fe ahora más que nunca. Te necesitamos, te invocamos. Ven, Espíritu Santo, y quédate con nosotros. Amén. Amén. Gracias, Esther. Y Esther, ya que estamos contigo, quisiera aprovechar si te puedes presentar brevemente a los hermanos, porque me contaron hace poquito que de hecho hay un hermano que recién se nos está uniendo hasta esta clase. Entonces voy a dejar de compartir un momentito para que puedan ver a Esther. Entonces, Esther, tal vez si te presentas brevemente con los hermanos, especialmente con ese hermano nuevo que se nos está uniendo en esta clase. Claro que sí, buenas noches, queridos hermanos, y en especial al hermano que nos hace el honor de acompañarnos recientemente. Mi nombre es Stephanie Ramírez, yo soy servidora del Ministerio San Francisco de Sales, un ministerio que ha sido llamado a la formación, a la apologética, a poder explicar por qué creemos lo que creemos. Todo tiene un fundamento bíblico y bueno, esa es nuestra misión, nuestro llamado. Personalmente soy casada, tengo 7 hijos, 2 en el cielo que ya llegaron a su meta y nos esperan allá y 5 que están acá a cargo de nosotros, de mi esposo Irwin y yo. Eh, Cumpliremos en enero 12 años de casados si el Señor nos lo permite y en la lucha tenaz, porque esto es una lucha de todos los días, pero con las oraciones de todos es posible. Eh, y bueno, qué decirle que la gracia de Dios nos permite ejercer nuestra vocación. A veces uno no termina el día y uno dice, no sé cómo pude, pero la respuesta es todo lo podemos porque Cristo nos ayuda y nos fortalece. Entonces, hermano, a la orden, y aquí somos un grupo de laicos comunes y silvestres, comunes y corrientes, tenemos nuestros trabajos fuera del hogar y dentro del hogar, pero estamos aquí para servirle al Señor y seguirnos evangelizando nosotros mismos porque lo necesitamos mucho. Así que bienvenidos a todos y en especial al hermano que viene incorporándose. Gracias, Esther.
Hermano Rigo, ¿estás por ahí? Dicen, hace poco me pasaron una imagen bonita por el WhatsApp que decía que ahora las clases virtuales son como sesiones de espiritismo. Es así como que, Rigo, ¿estás ahí? Rigo, Manifiéstate. si puedes escucharme, haz un sonido, Totalmente. manifiéstate. Por acá estoy. Déjame para ver si no asusto a nadie, ¿verdad? Prendiendo la cámara. Para ver si no se nos espanta nadie. Y bueno, no sé si me logran ver. Sí, ahí te vemos. Ok, es que yo Súper. no me veía a mí mismo. Hola, ¿cómo están, hermanos? Bueno, para comenzar, un saludo cordial, afectuoso a cada uno de ustedes. Muy contento por la oportunidad de poder compartir con ustedes en esta noche. Para mí es todo un honor poder ser acompañado de cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga sus hogares, sus familias, sus trabajos, todo lo que hagan. Yo voy a estar por este lado, pues colaborando en la parte de respuestas a algunas dudas, tanto en el chat de WhatsApp como en el chat de Meet. Entonces, pues un servidor, simplemente para los que tengan allí a bien, pues solucionar alguna dudita, pues aquí estoy y pues sumamente honrado. Bastante contento de estar con ustedes en esta noche. Muchísimas gracias, Rigo. Bien, voy a compartirles de nuevo un momentito para recordar cuáles son las reglas del juego, por así decirlo. Ya les comentaba en otra ocasión, si al final de la clase número 32, que dura este curso, no se acuerdan de absolutamente nada, al menos acuérdense que siempre les insistí en esto. Las reglas del juego. Lo primero es que por favor tengamos todos nuestras cámaras y nuestros micrófonos apagados. Esto para que no se cuele algún sonido de fondo o inclusive alguna imagen de fondo. Nunca falta la persona que pasa detrás de nosotros haciendo alguna mueca por ahí. Y también pues para especialmente los hermanos que tienen conexiones celulares para que el internet, la cantidad de los gigas o el saldo del micrófono no se les vaya tanto. Lo segundo, como el hermano Rigo nos comentaba, las preguntas al chat. El hermano Rigo nos va a estar apoyando en los chats de Meet y el chat de WhatsApp. Ser corteses, ¿verdad? Damos siempre la bienvenida a la sana discusión y sana ahí con negrita y me faltó ponerle la cursiva y el subrayado, pero ahí va todo eso. La cuarta es que esto no es un foro, pero estamos probando esta opción de abrir el chat del WhatsApp los días domingos. Se está buscando el domingo porque ya hemos comprobado que atender el chat un día entre semana, un día laboral, es un poco difícil. Los domingos creemos que sí podemos tener un poquito más de disponibilidad para estar atendiendo ese chat. Y finalmente, no, perdón, casi finalmente, la palabra Jehová. No recuerdo ahorita la presentación de la hermana Stephanie, pero sí quiero comentarles que si en algún momento ven la palabra Jehová en la presentación, esto no es un error de parte nuestra. Esto es al propio en algunas ocasiones porque como estamos en una materia que es la defensa de la fe, en algunas ocasiones utilizamos Biblias protestantes, esto con el fin de enfatizar que cierta doctrina o cierto punto no es algo que sea solo que sea algo meramente católico porque utilizamos una Biblia católica es que está ahí. No, es que inclusive hasta en las propias Biblias protestantes aparece tal o cual razonamiento o tal o cual enseñanza, doctrina. Y ahora sí, lo que siempre les digo en todas las clases, de hecho me alegra ver de que algunos de los hermanos que participan en este curso virtual, que también nos acompañan en el curso de sectas, que estamos llevando algunos, han podido llevar esto de que Cristo no nos ha llamado a ganar discusiones, sino que Cristo nos llama a ganar almas. Y que no se vale agarrarnos a bibliazos. Esa palabra es patentada mía, próximamente la voy a registrar
en el registro de la propiedad. Entonces, de esa manera, Steph, pasamos contigo. Cuando hablamos, vamos a ver, resumiendo, ¿verdad? Tenemos solamente dos destinos, que son el cielo, felicidad eterna, porque estaríamos con Dios eternamente, y el infierno, que es la condenación eterna, porque ahí hay una ausencia definitiva de Dios. Entonces, recordando qué nos dice las Sagradas Escrituras sobre cielo, sabemos que Dios está en el cielo, nosotros en la tierra, en nuestro periodo de prueba, con nuestro libre albedrío, decidimos a dónde queremos ir con nuestros 5 sentidos. Aquí quienes estamos presentes en el curso y quienes posteriormente escucharán el curso, eh, sabemos que como creyentes que somos, tenemos claro que este es el estado que queremos, el cielo. ¿Y qué es el cielo? Es el estado de las almas que viven a la par del Señor con Dios, sirviéndole y amándole eternamente. Eso es el cielo. Es nuestro fin último. La palabra cielo la deberíamos tener ahí escrita en la pared, en el techo del cuarto, en la refrigeradora, todos los lugares donde nuestros ojos están observando día a día para recordar que esta es nuestra meta y que la santificación es lo que nos va a permitir llegar a la presencia de Dios, porque es algo muy serio. El cielo es el lugar, el estado del alma donde estamos en compañía con Dios eternamente, pero para llegar ahí tenemos que trabajar de previo, tenemos que cambiar y tenemos que hacer ajustes. Bien, seguimos. Ahora vamos a hablar de el infierno y bueno, en el respeto que Dios nos tiene, porque Dios nos dio libre albedrío, ¿verdad? Nosotros vemos un Dios de amor y misericordia que nos crea, pero no nos obliga a amarlo. Él se entrega, da su vida por nosotros, lo da todo, su misericordia, su amor, a través de la iglesia, lo tenemos cercano en los sacramentos y demás, pero a nadie se le impone la fe. La fe, como Weiler dice, es una propuesta, Dios se propone para que nosotros encontremos la felicidad eterna. Como todo padre sabe muy bien cuál es el camino que conduce a la felicidad de sus hijos y cuál es el camino que conduce a la destrucción, pero Dios no obliga al ser humano, porque tanto lo ama que le dio libre albedrío. Entonces, una persona que en sus 5 sentidos, en sus cabales, decida rechazar a Dios, una persona que decida rechazar las verdades del Evangelio, que decida ignorar a Dios y vivir, perdón la frase que voy a usar, pero vivir como le dé la gana, sin ninguna norma moral que lo rija, con un libertinaje, con una forma de pensar donde él es su Dios o ella es su Dios y hace y dice lo que ella o él piensen porque no tiene ningún otro código moral, no tiene a Dios en su corazón, el Dios son ellos mismos. Este tipo de personas que por lo tanto en sus 5 sentidos rechazan a Dios, jamás pueden llegar al cielo porque nunca quisieron eso. Cuando tuvieron uso de razón, estuvieron rechazando las verdades del Evangelio y dedicándose a todo lo contrario. Entonces el Señor, Dios Todopoderoso, respeta la voluntad de sus criaturas. Entonces, un alma que decide separarse de Dios eternamente y por lo tanto lo decidió mientras estaba en este mundo, cuando muere, por supuesto se va a encontrar con Dios porque todo ojo lo verá. Eso no hay duda, pero Dios pues le da a esta alma el destino final, que en este caso es el infierno, que es el lugar de autoexclusión, ¿verdad? Del amor de Dios. Es un lugar donde no está Dios acompañando y son las almas condenadas, y además están los demonios y por supuesto el padre de la mentira, que es Satanás. Esto también lo vemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1033,
Pero además en Mateo, por ejemplo, apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por otro lado, la pena, entonces que queda claro, la pena principal del infierno, ¿en qué consiste? En la separación eterna de Dios. Vean qué desgracia, o sea, es increíble poder uno siquiera pensar en la separación eterna de Dios. O sea, qué duro, hermanos y hermanas, qué duro. Y por eso Cristo nos llama a evangelizar, nos llama a llevar la buena nueva, nos llama a no tener vergüenza de ser creyentes, no solo de decirlo, sino de vivirlo, porque las palabras podrían no ser congruentes con mi testimonio de vida. Y entonces queda claro que la persona que en sus 5 sentidos rechaza a Dios es la que va al infierno. Ya si hay una persona que durante toda su vida nunca escuchó del Señor, no le llegó el evangelio y demás, Dios la juzgará con la ley natural. Pero aquí van las almas que conscientemente dijeron no, no y no. Entonces, bueno, esto es parte de lo que nosotros en el Ministerio de Apologética siempre recordamos. ¿Existe el infierno? Sí. Puede haber gente que diga que no existe el infierno, sí, hay gente que dice que no existe, gente que dice que esto es una mentira, que esto es una forma literaria de hablar, jamás. O sea, si existe, es dogma de fe. Y la existencia está al menos documentada en la iglesia en el año 1215 en el concilio de Letrán, en el cuarto concilio de Letrán. Entonces, es muy serio. El don de la vida es un don para administrarlo. Vamos a continuar. Ahí vienen citas bíblicas para que luego ustedes más adelante puedan profundizar. Ahora, muchas veces no tenemos problema en creer en el dogma del infierno y no tenemos, por supuesto, problemas de creer que existe el cielo. Pero donde sí hay y vemos confusión, y primero yo, que estaba bien perdida en este tema, hace muchos años andaba bastante ignorante de este tema, es del purgatorio. Y resulta que cuando yo estaba en una iglesia no católica, me decían que si yo había aceptado a Cristo como mi Dios y Salvador, no importaba lo que yo hacía, ya yo estaba con el tiquete del cielo ganado. Y no es tan cierto. Leyendo la Biblia, no es tan cierto que se separan las obras que yo hago del resultado de lo que puedo obtener ante los ojos de Dios y decir, no importa lo que yo haga, ya me gané el tiquete porque acepté a Cristo. No, eso no es así. Hay también un lugar, un estado, voy a llamarlo correctamente, un estado del alma llamado purificación, porque nada impuro entra al cielo. Y esto es lo que la iglesia le llama la doctrina del purgatorio. Repito, doctrina del purgatorio. Si buscamos la palabra purgatorio en la Biblia, no la vamos a encontrar. Pero si buscamos la doctrina del purgatorio, sí la vamos a encontrar. Lo mismo pasa con Santísima Trinidad. Usted no va a encontrar la palabra Santísima Trinidad, pero no significa que no existe. La Biblia te habla de la Santísima Trinidad. La Biblia te da todo en las citas. Sé que es otro tema, pero es un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con las personas que mueren en gracia y amistad de Dios, pero no estaban perfectamente purificados? O sea, les llegó la muerte. Ay, tenían pecados que no habían confesado, tenían situaciones de vida que los estaba agobiando porque necesitaban estar perfectamente purificados y les llegó el momento de su hora y ay Dios, no lo estaban. Tanta gente ahorita lo vemos muy visiblemente con el tema de la pandemia, pero es que sin pandemia muchos iguales fallecemos, vemos en el mundo de personas que se les va la vida en otras enfermedades y demás. O sea, ahora es porque tenemos en el ojo ¿verdad?, de las noticias y demás la pandemia y se cuantifica más las muertes y demás. Pero ¿cuántas personas les llega la muerte de forma inesperada? Veíamos un accidente de tránsito hace unos días, 7 personas, toda una familia en Cartago, acá en Costa Rica. Entonces uno dice, Señor, definitivamente estoy preparado para que si muero ya en este momento,
sabiendo que yo quiero ir al cielo, estaré completamente, mi alma estará lista. ¿Será que de verdad tengo el tiquete y entro directo? O no, porque también vamos a ver en la Biblia que nada impuro entra al cielo. Entonces, bueno, la iglesia llama purgatorio a la purificación final de los elegidos. Y ojo aquí, es diferente del castigo de los condenados. El castigo eterno ya sabemos que es el infierno. Y el que va ahí fue porque solito quiso su tiquete. Pero la purificación de un alma que sí se salvó, eso es importante, el tiquete lo tengo, pero hay una escala, no es vuelo directo, es el purgatorio. ¿Qué es esa escala? ¿Qué es esa parada antes de? Bueno, eso es justamente la antesala, el estado del alma, donde el alma se termina de purificar para que entre a la presencia de Dios de una manera digna. Y es que ni usted ni yo en este mundo nos atrevemos a veces a decir, no, es que no importa, voy a ir como quiero, hasta en este mundo tenemos que respetar códigos de vestimenta. Hay, ¿verdad? Yo en mi oficina, yo jamás puedo llegar ahí con cierto código de vestimenta porque no puedo atender hacia las empresas a las que les tengo que dar un servicio y mi jefe me diría, usted no está respetando el código de vestimenta, hágame el favor y se retira. Se cambia y vuelve si quiere trabajar aquí. Entonces, todos tenemos un código, al menos, y hay reglas que respetar. Pues en el cielo un alma no puede llegar impura. Pero ahora vamos a ver que hay diferentes tipos de impurezas, ¿verdad? Entonces hay pecados veniales y mortales. Avanzamos acá, por favor. Entonces, cuando una persona fallece, su alma, lo primero, mental, hermano y hermana, nosotros a esto vamos, al juicio particular, ¿ok? Porque dice Hebreos 9:27, las personas están destinadas a morir una sola vez para luego ser juzgadas. ¿Verdad? Nada que hay reencarnación, esas cosas que dicen ciertas sectas, no. ¿Sí? Nacemos en este mundo, morimos una única vez y luego ¿qué? No hay nada. No, la Biblia dice para luego ser juzgadas. ¿Verdad? Y ese es el juicio particular. Entonces, estando desde la tierra, donde todos acá estamos, todos los seres humanos, tenemos dos destinos, ahí vemos un dibujito ahí, ¿verdad? Cielo e infierno, pero vemos que de la tierra hay una línea recta al cielo, esa línea recta es para los santos, los mártires, los que mueren completa y absolutamente dignos de Dios. Yo conocí una persona que practicaba, y ahora vamos a hablar del tema, una indulgencia plenaria por él mismo cada mes. Se confesaba cada mes, recibía la Santa Comunión todas las veces que podía y se preocupaba y se desvivía por estar en amistad con Dios. Y ese era el abuelito de mi esposo, que en paz descanse, don Manuel. Y don Manuel me dejó a mí, yo decía, qué increíble cómo él se preocupa por esto, se ocupa y tiene en su agenda y busca, y cuando no puede ir a la iglesia, que vengan pero plan, orar por todos, en fin, estamos en el área de negocios, yo trabajo en el área de negocios, diríamos, tiene su plan bien claro y está ejecutándolo a la perfección, lleva un cronograma y está muy claro en sus metas, ¿verdad? Qué señor más centrado, así quisiera ser yo. ¿Por qué? Porque es lo que estaba evitando, vean que de la tierra al cielo hay otra ruta más difícil, con una escala que se llama purgatorio. Y hermanos, esa ruta no es ningún hotel, vamos a ver que es bastante duro. El purgatorio es bastante duro porque es una purificación y duele porque el pecado deja huella. No es jugando estar uno pecando, ejercitando pecados porque traen una consecuencia grande, aunque a veces nuestros ojos no la vean y a veces por no verlo creemos que no pasa. Entonces, claro, de la tierra puedo tener un boleto directo ya para no tener escala, ir al cielo, y esa fue la ruta de los santos, los mártires. Y también podemos tener una estadía en el purgatorio que va a depender de la gravedad de nuestros pecados. O las personas
que ojalá no existiera nadie, pero bueno, hay gente que muy cercana a nosotros que rechazan a Dios con sus 5 sentidos y nos duele porque, bueno, hay una ruta para ellos eterna que es el infierno. Bien, seguimos. Dice el catecismo, cada hombre después de morir recibe mortal su retribución eterna en un juicio particular, que se refiere a su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, o bien para condenarse inmediatamente y para siempre. Entonces, ya eso lo vimos, pero para tener donde consultarlo, Catecismo numeral 1022. Bien, seguimos con la otra, que ya es del juicio final. Ahí sí, porque cuando uno muere, el cuerpo queda acá o lo incineran y aquí se verá en la fase de descomposición del cuerpo o la gente lo incinera, bueno, pero va a haber un juicio final después del juicio particular y todo ojo lo verá. Dice 1 Tesalonicenses, somos cuerpo, alma y espíritu y seremos juzgados por las obras, dice Mateo 25:31. La resurrección de todos los muertos, de los justos y pecadores, precederá al juicio final, nos lo dice Hechos 24:15. Entonces, todos los que están en el sepulcro escucharán su voz y demás. Entonces, ahí sí, es cuando nuestra alma se unirá a nuestro cuerpo, tendremos ya un cuerpo transfigurado. Por eso es tan importante, somos cuerpo, alma y espíritu, somos uno, no podemos dejar de lado esa realidad. Con este cuerpo que el Señor nos ha prestado, pero ya transfigurado, resucitaremos el día del juicio final, pero sabemos que antes hay un juicio particular. Bien, continuamos. La resurrección después del juicio, sabemos que Cristo resucitó y nos prometió también resucitar. Pero Jesús no volvió a una vida terrenal, entonces todos vamos a resucitar, dice Juan 5:28, como Él nos prometió, y resucitaremos con nuestros propios cuerpos. Por eso es tan importante darle respeto al cuerpo que Dios nos dio, porque somos una unión de alma, espíritu, cuerpo. Hay todo un documento, la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, que lo recomendamos, es súper bueno. Y bueno, vamos a resucitar con nuestros propios cuerpos, el que tenemos ahora, pero ya transfigurado en cuerpo de gloria, Filipenses 3:21, ¿verdad? Un cuerpo espiritual, o 1 Corintios 15. Entonces, he aquí donde yo digo, cuando yo veía este tema por primera vez, yo decía, Dios, usted me está poniendo, ¿verdad? Totalmente ubicada de que definitivamente hay que cuidar cuerpo, alma y espíritu porque somos integrales. Bien, continuamos, por favor, Rigo. Entonces, uno podría preguntarse, ¿para qué existe el purgatorio? Bueno, Apocalipsis 21:27 nos dice que nada profano o impuro entrará al cielo. Y por otro lado, perdón, Hebreos 12:14 dice, procurad la paz con todos y la santidad. O sea, otra vez, procurad la paz con todos y la santidad, pues sin ella nadie verá a Dios. Hebreos 12:14. Y también Mateo 5:48 dice, vosotros pues, esta está bien directa, vosotros pues sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre que está en el cielo. Mateo 5:48. Y es que uno a veces puede estar con la tentación de decir, no, es que perfecto solo Dios, y pues, obviamente perfecto solo Dios, pero nos llama a ser perfectos. Entonces, ¿será que yo, siendo tan imperfecta y tan pecadora, con la gracia de Dios puedo dejar los pecados de lado? La respuesta es sí. ¿Será que yo, siendo tan imperfecto y pecador, puedo salvarme y estar eternamente con el Señor, dejar estas cosas que me atan al pecado, a los vicios y poder irme encaminando con Él? Sí. ¿Será que yo puedo acortar mi estancia en el purgatorio desde ya, poniéndome las pilas a dejar de estar pecando, dejar de estar perdiendo el tiempo, porque yo no sé si más tarde ya estoy en el juicio particular? Sí.
La respuesta es que con la gracia de Dios sí podemos, que viene a través de los sacramentos. Continuamos. Entonces, Primera de Timoteo 2, del 3 al 4, dice que nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Entonces, qué hermoso, hermanos y hermanas. Tenemos un Dios misericordioso que nos ama, que nos da todo para poder salvarnos, para poder tener la esperanza del cielo, pero también un Dios que nos pide, hey, levántese y no vuelva a pecar más, póngase las pilas porque usted tiene que trabajar desde ya, desde la tierra, para poder llegar al cielo. Continuamos. Entonces, seguimos hablando del purgatorio en las siguientes. Resulta que el purgatorio existe porque el pecado genera dos lamentables secuelas o consecuencias. Uno, el pecado genera culpa y la culpa yo la puedo ver absuelta en el sacramento de la reconciliación. Ahí está la culpa lavada, porque a través de ese sacramento Dios me perdona. Pero no es tan fácil de que ya porque fui y me confesé, ya todo es borrón y cuenta nueva. No, porque el pecado también genera pena o huella, herida. ¿Y qué pasa con la pena? Dice Santa Catalina de Génova en un hermoso documento que se llama Tratado del Purgatorio. Se los recomendamos de corazón leer. Dice que hay dos penas. Vamos a verlas. Hay una ontológica que dice el alma y el cuerpo del pecador queda con consecuencias, huellas dejadas por el pecado. Hay huellas dejadas por el pecado. En la reconciliación se me borra la culpa, no la pena. ¿Ok? Voy a poner un ejemplo. Por chismosa que soy, hablé de más hoy en una reunión de la oficina y le hice daño a una persona porque por chismosa ventilé algo que no tenía que ventilar y eso le trajo X consecuencia. Entonces yo puedo sentirme muy mal, puedo arrepentirme, puedo hablar con la persona a la que le hice daño y yo puedo irme a confesar y el Señor me borra la culpa en el sacramento de reconciliación. Pero la huella de mi pecado ya dañó a la hermana que dejé en mal. La huella de mi pecado le trajo un problema a ella, laboral fuerte. Entonces, es interesante que entonces voy al confesionario y el sacerdote me dice, yo te absuelvo de tu culpa, pero me deja una penitencia. Vaya y apenas pueda aclara todo y dice que usted se equivocó delante de la gente, pide perdón en público, no sé, lo que el sacerdote me diga. Es interesante, por eso cuando vamos a confesarnos no es que oh, ya me confesé y ya lo dije y listo, no, el sacerdote sabrá a la luz del Espíritu Santo si me tiene que dejar una penitencia, la cual debo cumplir para estar ahora sí en gracia de Dios. Entonces la pena ontológica es esa huella dejada por el pecado y la pena jurídica es que por justicia el pecador se hace acreedor de un castigo. Entonces usted puede pensar en otro pecado donde tenga que haber un castigo. Entonces, ¿verdad? No sé, hice tal cosa, robé, por ejemplo, voy y me confieso, me arrepiento, sí, padre, vea, yo robé, sí, perfecto, hijo, tienes el perdón del Señor, pero tu penitencia va a ser ir a reintegrar esos fondos que robaste. Y vas a ir a poner la cara, vas a decir que fuiste vos, porque tenés un castigo, tenés que ir a, ¿verdad? Tenés que cumplir con una penitencia para que ya ahora sí se pueda decir que estamos en gracia de Dios. Esto también lo podemos ver en el catecismo, numeral 1472 y 1473. El concepto de culpa y el concepto de pena. Seguimos. Este es un ejemplo que traemos en 2 Samuel 12, del 13 al 14. Vemos donde David le dice a Natán, he pecado contra Yahvé. Y respondió Natán a David, también Yahvé ha perdonado tu pecado. No morirás. Y ahorita vamos a ver que el concepto de muerte se refiere al infierno. Pero bueno, no morirás. Pero por haber ultrajado a Yahvé con ese hecho,
el hijo que te ha nacido morirá sin remedio. Entonces ahí vemos el concepto de una culpa que se borra, ¿verdad? Pero, o sea, Dios disculpa, pero hay una pena, hay una consecuencia. Eso es un ejemplo que quisiéramos dejarles ahí, segunda de Samuel. Y continuamos. Bien, ¿cuál es la diferencia entre un pecado venial y un pecado mortal? Dice primera de Juan 5, que si alguno ve que su hermano comete un pecado que no conduce a la muerte, cuando hablamos de muerte es condenación eterna, sinónimo de infierno. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no conduce a la muerte, que pida y Dios le dará vida a los que cometen pecados que no son de muerte. Pues hay un pecado que es de muerte. Toda iniquidad es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. El pecado venial, si bien es cierto, me afecta mi relación con Dios porque hay piedras en el camino que tengo que quitar, que son esos pecados, esas faltas que no son tan graves, no me separan de la gracia de Dios completamente como sí lo hace el pecado mortal. ¿Y cuál será ese pecado? Veámoslo más adelante, en la siguiente diapositiva. Aquí está. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este mundo, ni en el otro. Ni en este mundo, ni en el otro. Entonces hay otro mundo donde hay un juicio, sí. Entonces Mateo nos aclara que ahí hay un grave pecado, que no se perdonará ni aquí ni allá. Y Cristo, para llevarnos a Dios, sabemos que murió una sola vez. Esto nos lo dice primera de Pedro 3:18, ¿verdad? Y el Espíritu fue a predicar a los espíritus encarcelados. Yo les pregunto, ¿estará hablando del infierno cuando dice que fue a predicar a espíritus encarcelados? No. El purgatorio es entonces ese estado del alma donde definitivamente nos vamos expiando, nos vamos haciendo más agradables a Dios porque nos arrancamos la pena que dejó el pecado. Ya la culpa fue absuelta, pero la pena mancha, la pena deja huella, y esa huella ahorita vamos a ver cómo le podemos ayudar a las almas benditas a arrancárselas, porque ellas ya no pueden rezar por ellas mismas. Seguimos, por favor, Vivo. En Mateo 27:51 vemos que cuando Jesús exhala el Espíritu, el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo, tembló la tierra, las rocas se hendieron, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Y después de que él resucitara, salieron de los sepulcros y entraron a la ciudad santa y se le aparecieron a muchos. Todas estas citas bíblicas, hermanos, les invitamos, aquí el tiempo es bastante corto, pero las ponemos para profundizarlas. Pero sabemos que si un alma se salva, pero está imperfectamente pura porque todavía le falta por borrar pena de pecado, tiene por misericordia de Dios el purgatorio. Seguimos, por favor. Gracias, Rigo, por compartir el tratado del purgatorio. Bien. ¿Dónde más podemos ver citas bíblicas que digan que hay una purificación del alma? Bueno, Primera de Corintios 3:13 dice que la obra de cada cual quedará al descubierto y la manifestará el día que aparecerá con fuego. Y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Seguimos. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá recompensa. Y también el pasaje 15 de Primera de Corintios termina la idea diciendo, mas aquel cuya obra quede abrasada, o sea, llena de brasas, ¿verdad? Pasada por fuego, sufrirá el castigo. Él no
obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa por el fuego. Y ya sabemos que en el fuego del infierno ya esa alma no se puede devolver, no puede decir, ay, qué torta, me embarqué, ahora, ¿cómo hago para devolverme a la tierra y decidir que quiero ir al cielo y no importa purgatorio? No, no, ya ahí ya es el estado eterno, ya tuvo mucha oportunidad. Y conscientemente dijo, no, entonces no se refiere al fuego del infierno. Pero el purgatorio no es un lugar bonito, porque no es un estado del alma bonito, porque la purificación, nos la dice 1 Corintios, es fuego, duele. Y así como a usted y a mí nos duele cuando nos separamos del pecado, porque tenemos que aceptar que cuando el guía espiritual nos dice, esto te está conduciendo a pecado, déjalo, apártate, deja de hablarle a esa persona, no le dirijas palabra, deja ese trabajo, deja ese, etcétera. Nuestra naturaleza humana es tan imperfecta que apartarnos del pecado duele. Duele y quitarnos la pena de ese pecado en el infierno también va, perdón, en el purgatorio, quitarnos la pena de ese pecado va a doler porque estaba impregnado. Sin embargo, es un dolor que se asume con amor porque se sabe que se quiere ver a Dios. Entonces es súper importante tener claro, vean aquí esta cita que hablábamos ahora antes del curso, Rigo y yo, Macabeos. Yo sé que esta cita no lo tienen los hermanos no católicos, pero los que sí somos católicos profundicémosla muchísimo. Segunda de Macabeos 12 del 44 al 46 habla de soldados caídos y dice que de no esperar que los soldados caídos resucitarían, no habría tenido sentido rogar por los muertos. Mas sí consideraba una magnífica recompensa reservada a los que duermen piadosamente. Y esto es un pensamiento santo y piadoso. Entonces, qué interesante, en segunda de Macabeos vemos que se mandó a hacer sacrificios expiatorios, o sea, sufragios por muertos, por almas de personas difuntas, para que quedaran liberados del pecado. Entonces, repito, en las Biblias no católicas no está este libro, pero nosotros sí lo tenemos. Saboreémoslo, leámoslo, porque el Señor nos habla de tener caridad no solo con los hermanos que vemos aquí en la tierra, sino con aquellos que les llegó la hora de la muerte y estaban imperfectamente puros y necesitan de su ayuda y la mía. Continuamos. Esta cita, hermanos y hermanas, la que estamos viendo, esta cita me permitió dejar de conversar ya de un tema donde una amiga bautista me decía, en un momento éramos compañeros de oficina, estábamos a la par de cubículo, me decía que orar por los muertos no tenía sentido. Entonces cuando yo le dije, hermana, pero en tu Biblia, en ese caso la de ella ya tenía la Reina Valera y en el escritorio, y yo, hermana, a mí me están enseñando un curso de apologética, en ese tiempo se daba el curso en la iglesia La Merced, en San José Centro. Entonces le dije, hermana, es que aquí me están enseñando en el curso apologético una cita bíblica que tú también tienes. Y cuando ella la abrió y la leyó, me dijo, tengo que hablarlo con el pastor a ver qué dice él. ¿Por qué no me dices que si ya está en la Biblia, tú lo crees? Ves a San Pablo orando por un amigo, pidiendo para orar por un amigo fallecido. Es que no es verdad, hermanos y hermanas, que morimos y nos vamos derechito. No es verdad. O sea, sería mucha soberbia pensar esto cuando hay que tener un alma completamente perfecta y pura. Y vemos a San Pablo orando por su amigo muerto Onesíforo en 2 de Timoteo 1:16. Y San Pablo habla bellísimo porque Onesíforo fue un amigo excepcional. ¿Cómo se quieren, verdad? Los verdaderos amigos se aprecian. Y él dice, concédale al Señor encontrar misericordia ante él aquel día. Y entonces es interesante, hermanos y hermanas, ver, por ejemplo, en este pasaje que, y lo voy a decir porque al menos en la religión católica hay un error de que cuando alguien fallece, se dice, yo sé que a veces es una muletilla o un buen deseo, ya descansó, ya está con Dios. No sabemos. Puede ser que sí, puede ser que descansó en perfecta gracia del Señor, puede ser que sí, y se fue directo. Pero como la duda está,
porque solo Dios conoce el corazón del hombre, ni usted ni yo, solo Dios. Uno no sabe en la historia de vida del hermano o hermana que acaba de fallecer qué cositas podían todavía estar ahí de pecado, que tal vez ya la culpa se quitó, pero la pena estaba ahí. Entonces hay que orar por ellos. Es que entonces no tendría sentido el funeral que hacemos en la Iglesia Católica, no tendría sentido, era un tema que vamos a ver, las indulgencias. Nuestro deber como cristianos católicos es saber que las almas de los difuntos necesitan ayuda para su purificación. Y ahorita vamos a ver el cómo puedo ayudar. Pero es interesante entonces ver que en la Biblia sí se habla de rezarle a los muertos. Seguimos. Dice Apocalipsis 5:12. Y respondían todas las criaturas del cielo, de la tierra, del mar y del mundo de abajo, y decían, al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Entonces, la palabra griega, viendo un poquito más este texto, la palabra griega usada para debajo de la tierra, se traduce como subterráneo, infernal, abismo o debajo de la tierra. Esta palabra es la única vez que se usa en escritura y es para referirse a la doctrina del purgatorio, a un estado del alma donde todavía no ha alcanzado la plenitud perfecta. ¿Y por qué? Di hermano, porque, o hermana, porque en este capítulo en Apocalipsis, perdón, en este versículo 5, usted y yo sabemos que las almas del infierno no le dan gloria a Dios. No le dan gloria a Dios, quisieron estar separadas eternamente y ahí se encuentran. Lo que menos quieren es con Dios nada, ¿verdad? Puro odio y demás, todos los pecados mortales allí. Entonces, es interesante también tener en cuenta esta cita, Apocalipsis 5:12. Continuamos. Hay una expresión que se llama, lo vemos en Lucas 16:23, ¿verdad? El seno de Abraham y el Hades. Tal vez si alguno de los que está acá desea leer esta cita que tenemos en pantalla, por favor. La primera persona, como dice Weiler, que se manifieste. Buenas noches. ¿La puedo leer yo? Adelante, hermano. Estando en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y, gritando, dijo, Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua. Permítanme, no puedo. ¡Ah! Me tuve que salir. Tranquilo, Perdone. Híjole. tranquilo. Moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro, al contrario, sus males. Además, ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de ahí puedan pasar donde nosotros. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, hermano. Bien, entonces, no es, vamos a ver, aquí vemos, y ahí lo subrayamos, que hay una gran distancia, ¿verdad? Los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de ahí pueden pasar donde nosotros. Hermanos y hermanas, el destino del alma es eterno. No hay una segunda oportunidad. La oportunidad es el aquí y ahora en la tierra, en el misterio de amor de Dios, ¿verdad? Pues aquí vemos un pasaje de una persona, de un alma que está separada de la gracia de Dios. Y vemos a este Lázaro, ¿verdad? Donde está gozando, está con Abraham en el seno del Padre, se le equipara al cielo. Y vemos a la otra persona que está en el Hades, ¿verdad? Entonces, ¿qué es equipar al infierno? Entonces, una vez escuchaba a alguien que decía que si podíamos pedir por las almas del infierno para que se salvaran,
La respuesta es no, ya ellas escogieron su destino y su destino es eterno. Y repito, para llegar ahí, wow, es porque con toda la conciencia, los 5 sentidos, inteligencia y voluntad, se le dijo a Dios que no, entonces ya no hay más que hacer, ya fue suficiente. En cambio, el alma que dice sí al Señor, usted y yo que estamos aquí, que queremos estar como este Lázaro, ¿verdad? Gozando de la presencia de Dios. Por el contrario, nosotros que ya dijimos que sí, que queremos la santificación, tenemos que ponernos pilas para que todos los días lo que queremos, perdón, se manifieste con los actos de vida. Seguimos adelante, por favor. Entonces, queda claro que el purgatorio es un dogma, la doctrina del purgatorio es un dogma. El Papa Gregorio Magno desarrolla esta doctrina desde el año 593. Y bueno, también se habla en los concilios de Florencia y de Trento. Vamos a poner ahí el siguiente párrafo para que veamos un extracto. Y vean qué lindo, hermanos. No solo existe purgatorio, sino también que las almas de allí son detenidas, ¿verdad? Están en una espera, ¿verdad? Y pueden ser ayudadas con su sufragio, con mi sufragio, el sufragio de los fieles, iglesia militante, especialmente con el adorable sacrificio de la misa. Y es que vea usted que en cada misa se pone en las intenciones a las almas de los fieles difuntos, totalmente bíblico hacerlo. Y con esta definición condenó entonces la idea no católica que se mencionaba en ese momento, de que no importa lo que usted esté haciendo, si usted acepta a Cristo se va al cielo, no se preocupe. Error, porque Cristo nos llama a ser perfectos como el Padre es perfecto. Y para ser perfectos hay que ponerle ganas a cambiar ya lo que no está bien, ¿verdad? Entonces, es importante tener en cuenta, es un dogma y la iglesia nos invita a ayudar a las almas del purgatorio. Continuamos. Entonces, usted y yo podemos decir, bueno, ¿y cómo se le reza? ¿Cómo puedo rezar, verdad? ¿Qué puedo hacer? Porque aparte de la misa que se ofrece, ¿qué puedo hacer yo? Vean qué lindo. Las indulgencias. Y vamos a tener en cuenta que las indulgencias son prácticas, ejercicios espirituales que consisten en un progreso, una mejora de su vida espiritual en sus obras diarias. Por eso es tan rico el ejercicio que te invita a hacer una indulgencia, sea parcial o plenaria. La indulgencia parcial es esa práctica, ahorita vamos a ver cómo se hace, pero es esa práctica con la cual yo, cuando es parcial, puedo ayudar a un alma bendita a alivianar, por ejemplo, sus sufrimientos en el purgatorio. O puedo ayudarme a mi propia alma. No puedo hacer una indulgencia por otra persona viva. La salvación es personal. Puedo orar por esa persona, pero no hacer indulgencia porque él o ella, igual que yo, tenemos la misma oportunidad de ser responsables de nuestro destino final. Entonces, y la indulgencia plenaria, vean qué linda, la indulgencia plenaria te permite sacar un alma del purgatorio para el cielo. O, eso si quieres ofrecerlo por un alma del purgatorio, que es el tema de hoy, pero también, si tú quisieras quedar en el estado espiritual tal cual estabas el día de tu bautismo, hermano y hermana, puedes hacer una indulgencia plenaria por vos mismo. Entonces, son ejercicios espirituales aprobados por la iglesia y son posibles porque Mateo 16:19 dice que el cuerpo apostólico, los apóstoles tienen la autoridad, ¿verdad? Dada por Dios de atar y desatar, y es una autoridad sin límites de atar y desatar. Lo que atan en la tierra queda atado en el cielo y lo que se desata en la tierra queda desatado en el cielo por esa autoridad apostólica. Entonces, nos dicen nuestras autoridades, ¿verdad? Que vienen por sucesión apostólica, nos dicen, hermano, hermana, ¿quieres hacerte el mayor favor que te puedas hacer en tu vida? Ve y haz una indulgencia plenaria por ti,
para que quede tu alma tan limpia como el día de tu bautizo. Y es como un recomenzar. Definitivamente es una práctica hermosa. Ahorita vamos a ver cómo se hace, cómo la iglesia nos dirige a hacerla. Pero también, hermano y hermana, ¿quieres hacer, decía el difunto padre Jorge Loring, apologista, ¿quieres hacer el acto de caridad más grande del mundo? Haz una indulgencia plenaria por un difunto. Reza por aquellos que ya no pueden rezar por ellos mismos. Padre, pero ¿cómo no pueden rezar por ellos mismos? No, ya están en su purificación, ya tuvieron mucha chance aquí en la tierra de poder ayudarse a sí mismos. Ellos también tuvieron oportunidad de hacerse indulgencias plenarias por ellos mismos y cambiar cosas, pero bueno, algo sucedió por alguna razón, no, ya no interesa, ahora ayudémosles. Ya ellos no rezan por ellos mismos, pero sí reciben los sufragios de nosotros, los que aún estamos vivos. Entonces, seguimos adelante, por favor. Bueno, perdón, ahí nada más para detenerme, los invitamos a leer la doctrina de las indulgencias de Pablo VI. También el Código de Derecho Canónico y los numerales 1471 a 1479 del Catecismo. Adelante, gracias, Rigo. ¿Y cómo hago la indulgencia, verdad? ¿Cómo hago? Bueno, necesito estar bautizado, necesito estar en gracia, confesión, comunión, oración por las intenciones del Papa, rosario, tener intención de ganar indulgencia, hacer esta práctica para poder ganar la indulgencia. Aquí viene el dolor, excluir todo afecto al pecado, incluso venial. Ay, pero es que eso es un pecadillo no tan grave, o sea, tampoco, tampoco se exagere, no señor, si ya tenemos conciencia que es pecado, ¿por qué lo alcahueteamos? Diríamos en Costa Rica, ¿verdad? ¿Por qué lo mantenemos ahí? Quitémoslo. ¿O es que usted en su casa tiene basura en los rincones, que se empiezan a apestar y oler feo con el tiempo, a hacerse hongos y demás? Qué asco, ¿verdad? Bueno, entonces así como tenemos limpia la casa, limpiemos el alma con más razón, ¿verdad? Entonces, importante el desapego al pecado. Ahí viene el dolor, pero un dolor bueno, vale la pena. Y solo el Señor nos ayuda a dejar de ejercitar pecados. Lo que pasa es que a veces queremos seguir viviendo igual que como estamos y atenidos a la misericordia del Señor, pero es necesario, hermano y hermana, hacer esa limpieza. Y cumplir con las obras prescritas. A veces la iglesia, por ejemplo, el día de los fieles difuntos, la iglesia dice, bueno, hoy se puede ganar indulgencia por un fiel difunto. Entonces, a veces se habilita la puerta santa, a veces se habilita que un peregrinaje, etcétera. Entonces, importante. Yo sé que aquí lo puse en la diapositiva, pero importante. Si es un día común y corriente, no se celebra a los fieles difuntos ni nada, ¿cómo puedo hacer para ganarlo? Aquí en Costa Rica, por ejemplo, hay un santuario, el santuario de la Basílica de los Ángeles. Entonces voy a dar un ejemplo, no es la única forma de hacerlo, ¿verdad? Usted puede hacerlo en la parroquia de su localidad, pero es un ejemplo de la última que tuve oportunidad. Entonces usted llega y usted dice, ok, yo sé que a las 11 de la mañana hay misa, pero a las 10 de la mañana confiesan, entonces voy a irme a confesar. Después de hacer una buena confesión, y son esas confesiones como si usted se estuviera muriendo, dígalo todo, exponga absolutamente todo y el Señor le iluminará. Después de una buena confesión voy a comulgar y ofrezco la misa por la indulgencia plenaria a favor de un alma de un difunto o a favor de mi alma. Tercero, luego de la misa me puedo quedar en la capilla de adoración al Santísimo y ahí voy a rezar un rosario y voy a unirme a las intenciones del Santo Padre. Ese ejercicio espiritual que acabo de decir, que cumple las características siendo usted bautizado o bautizada, ese ejercicio espiritual que suena tan simple, le aseguro que en el momento de hacerlo va a tener sus dificultades porque estamos apegados a pecados. Porque el sacerdote en la confesión te va a dejar las penitencias justas y exactas para que tu alma esté mejor y la mía. Y esas muchas veces implican desapegarse de amistades, desapegarse de parejas, por ejemplo, no sé, Dios dirá, ¿verdad? No me refiero al tema matrimonio, estoy dando un ejemplo como si fuera de noviazgo, me refiero también a desapegarse de prácticas, de grupos sociales, te va a doler dejar esos amigos, te va a doler dejar ese vicio, te va a doler buscar otro trabajo, pero el Señor ahí actuará y vas a abandonarte en su divina providencia. Bendito sea el Señor. Entonces, esa práctica de las indulgencias son prácticas espirituales para que tú y yo tengamos en nuestra alma un alma más preparada para el encuentro con Dios. No puede ser posible que lo dejemos para el final y después no, ¿verdad? Estaremos entonces en la etapa de purificación que va a doler bastante.
Y aquí no es un tema de que qué miedo me va a doler, es un tema de que yo no quiero perderme un segundo sin Dios. Las almas benditas del purgatorio quieren ya estar con Dios, sirviéndole, adorándole y amándole. Y esa es la desesperación, ¿verdad? Esa es la angustia, pero con la esperanza de que tienen el cielo ganado, solo que necesitan pasar por el proceso. Bien, continuamos, por favor. Hay varios santos que se refieren a la doctrina del purgatorio. Por ejemplo, Santa Faustina Kowalska tuvo la visión del cielo, una visión del infierno y una visión del purgatorio. Y son santos que nos recuerdan la cruda realidad, al menos en el caso del infierno, ¿verdad? Donde jamás queremos estar porque queremos estar con nuestro Dios. Y tenemos que evangelizar para que a muchos les llegue la buena nueva y el querigma. También el purgatorio, saber que las almas allí la pasan mal porque ya vieron a Dios en el juicio personal y particular, ya lo vieron, pero todavía no pueden estar con Él porque se vuelven a ver y dicen, Dios mío, estoy en fachas, diría uno aquí en Costa Rica, ¿verdad? Estoy con toda sucia, haraposa, aquí faltó, ¿verdad? No me preparé, qué vergüenza, si no puedo entrar a tu presencia, Señor. Déjame estar aquí hasta que esté digna. Y es ahí donde están abandonadas a la misericordia del Señor, pero nos piden aquí en la tierra que por favor oremos por ellas. Hay otros santos, ¿verdad? El Padre Pío, ¿verdad? Que mañana, si Dios lo permite, estaremos celebrando, ¿verdad? El 23 de septiembre recordaremos, ¿no? Al Padre Pío y todo su legado en la iglesia para el bien de las almas. El Padre Pío tuvo visiones de las almas del purgatorio, donde él ofrecía misas y demás por ellas. Hay muchos más, ahí les dejamos una lista. San Nicolás de Tolentino y Santa Catalina de Génova destacan. Santa Catalina de Génova porque escribió el tratado sobre el purgatorio, lectura que ya por aquí la pasaron en el chat, y San Nicolás de Tolentino, que se le llama el patrono de las almas del purgatorio. En la siguiente diapositiva, yo le tengo un especial cariño porque es mi santo el día que el Señor me permitió venir a este mundo, el 9 de octubre. San Luis Beltrán, un misionero dominico, se le llama abogado de las almas del purgatorio. Y este santo, cuando leí de él, me encanta la frase que dice allí: si lo que busco es agradar a la gente, ya no seré servidor de Cristo, ¿verdad? Humildad total y llama a orar también por las almas benditas del purgatorio y a la conversión para nosotros estar lo más dignos posibles para el día que nos encontremos con Dios, con nuestro Señor, porque con Él queremos estar eternamente para siempre en el cielo. Y si tuviéramos no basta adorarle, de amarle, de servirle, de decir, Señor, aquí estoy, colgarme de lo que me dijo que no estaba bien, lo hice, y el Señor permite entonces, hermano y hermana, que uno vaya preparándose para el día del encuentro con Él. Seguimos, por favor. Como parte final, nota informativa. Bueno, está el Centro Mundial de Oración por los Difuntos, ¿verdad? Nuestra Señora de Montlignon en Normandía, Francia. Un dato curioso, ¿no? Para recordar esta realidad sobrenatural que es la purificación del alma antes de entrar a la presencia de Dios. Y hay otro que es el Museo del Purgatorio, que está en Roma, en la siguiente diapositiva, donde la iglesia tiene expuestas objetos producto de apariciones paranormales avaladas por la iglesia. Hay un libro muy bueno que se llama Almas Sedientas. Este libro, escrito por George van der Aardwijk, él es especialista de fenómenos paranormales y bueno, recabó, ¿verdad? En el libro, esto es apenas un extracto visual, de las fotos de este lugar, el Museo del Purgatorio, donde estos son casos aprobados por la iglesia, donde hubo apariciones de almas benditas pidiendo, rogando, implorando misas por ellos, oraciones por ellos, la Santa Misa es lo que piden para que su proceso de purificación se acortara. Entonces, igual los invitamos a que puedan profundizar más del tema. Ahí, por ejemplo, se ve una mesa donde está
diría uno como tatuada por una mano incandescente, ¿verdad? Y marca una cruz a la par de un libro devocionario donde viene el requiem de los fallecidos. Había una persona rezando por el alma de una amiga y la amiga con sus dedos le marca los puntos donde se resta específicamente por el descanso, ¿verdad? Nosotros decimos descansen, brillen para ellos la luz perpetua y demás. Bueno, son apariciones eh, que la iglesia pues ha avalado. Yo sé que las revelaciones privadas no es obligatorio creerlo, pero es importante, ¿no? Por cultura saber que esto existe también. Bien, en la siguiente, Rigo, por favor, ya para dar pase a las preguntas. Vemos la imagen, por ejemplo, de la Virgencita en la advocación del Carmen, del Monte Carmelo, y ella aparece con abajo, después, debajo de la nube, aparece almas de personas que ya se salvaron, pero están en el purgatorio y por eso salen las llamas, ¿verdad? Eso no es el infierno, esas llamas no son del infierno, esas llamas son el fuego abrasador del que hablaba San Pablo, ¿verdad? Que lo vimos anteriormente, que purifica. Es doloroso, claro, porque qué pena, ¿no? Qué pena no haber hecho en mi vida lo máximo para poder agradarle al Señor. Sin embargo, qué lindo saber que la Virgen Santísima intercede por las almas benditas del purgatorio, intercede por nosotros, la iglesia militante, y nosotros tenemos oportunidad de interceder por las almas del purgatorio. Y ahí vemos los ángeles de la guarda eh, ayudando a que pues lleguen a la morada eterna. Bien, hermanos, con esta diapositiva terminamos la exposición del tema cielo, infierno y purgatorio. Damos pase a las consultas. No sé, Rigo, adelante. Gracias, Steph. Rigo, no sé si tenemos entonces algunas consultas que nos puedas compartir para que puedan quedar en la grabación para los hermanos que siguen el curso por diferido. Claro, hola. Bueno, yo he estado contestando algunas de las consultas que han llegado a los chats, tanto de WhatsApp como de Meet. Voy a leer una que recién llega de Ronald Carmona. Dice, amén. Por todo lo expuesto, entonces el novenario realizado cada vez que una persona muere es por esta incertidumbre de nuestro destino final. Ok, vamos a ver. El novenario, efectivamente, don Ronald y hermanos, es una oración, ¿verdad? Una práctica piadosa para que, como no sabemos si la persona está en el purgatorio o ya entró al cielo, pues el Señor toma en cuenta esas oraciones. ¿Qué pasa si el alma ya está en el cielo? No se preocupen que el Señor toma ese sufragio y se lo aplica a otra alma bendita necesitada. Usted siempre va a haber hecho bien cuando rece por los difuntos y eso se llama en la economía de la salvación, así funciona. Si ya usted estaba rezando por alguien que estaba salvo ya directo, ya fue al cielo, entonces el Señor toma sus sacrificios y se los aplica a un alma necesitada por la que quizá nadie está orando. Perfecto, gracias. Denise nos consulta vía Meets. No sé si la pregunta cabe en el tema. Indica, ¿uno puede pedir por las almas del purgatorio? Tengo entendido que sí, pero alguien me dijo que las almas del purgatorio piden por nosotros. Ok, Denise y hermanos, la iglesia nos pide que oremos por las almas del purgatorio, que practiquemos indulgencias parciales o plenarias para ellas. Eso es un deber como cristianos que lo hacemos con mucho amor y por eso en cada misa los ponemos en el altar a las almas del purgatorio. Sí, hay que orar por ellos. Y en las revelaciones privadas, los santos dicen que también ellos orarán por nosotros, porque es la forma en la que se retribuye en la comunión de los santos ese agradecimiento. Entonces, a tu pregunta, la respuesta es, como iglesia militante tenemos que orar por ellos, sí, y ellos, a través de la comunión de los santos, también en los misterios de Dios, oran por nosotros. No lo van a olvidar. Y cuando lleguen al cielo, dicen las revelaciones privadas de los santos, se van a orar por quienes les ayudaron a llegar a la meta. Bellísimo. Ronald también más temprano, al
inicio del taller de hoy, del curso de hoy, Ronald también preguntaba lo siguiente. Dice, todo pecado, sea venial o mortal, tiene esa mancha. ¿Y cómo borrarla en esta vida para no depender de otros acá? Bueno, con indulgencia plenaria puedo borrar, en mi caso, ¿verdad? Lo que es toda esa pena, pero también cumpliendo lo que el sacerdote me impone en penitencia. Entonces, esto es un conjunto. Hacer indulgencia, ir a la confesión, cumplir la penitencia, el Señor te libra de la culpa, pero hay pena. Hacer indulgencias plenarias por nosotros, hermano, nos va a separar mucho del pecado, porque nos va a mantener ocupados trabajando por la gracia de Dios y nuestra santificación. Pero decirte, ¿cómo hacemos para no depender de otros? Hermano, no. Ahí no hay una forma totalmente autosuficiente donde la iglesia te diga, haga esto y no dependa de los demás, porque más bien Dios nos llama a ser iglesia y Dios nos llama, como lo vimos en el tema anterior, con la comunión de los santos, a ayudarnos unos a otros. Entonces, tú podrás hacer tu mayor esfuerzo de estar en indulgencias plenarias constantes. Tú lo puedes hacer y sería buenísimo. Pero nadie te dice que por ahí no te va a quedar una que otra pena después de haber hecho una indulgencia, vuelves a pecar, caes en pecado y se te fue la vida en ese momento. Entonces, muy probablemente siempre vamos a depender en mayor o menor grado de las oraciones de otros. Es muy probable. Tengo una consulta también de nuestra hermana Gabriela Rodríguez. Dice lo siguiente. ¿Qué pasa cuando nos soñamos con alguien que ha fallecido? ¿Es cierto que, como dice la gente, que es que necesitan oración? Muy buena esa pregunta porque sí es muy común. Vamos a ver, si te sueñas con alguien fallecido, ora por esa persona. Eso te dará mucha paz. Si quieres, haces una indulgencia plenaria y tranquila que si esa persona no lo necesitaba y tu sueño fue simplemente producto de tu mente, de tus recuerdos y demás, pues el Señor va a tomar tu sufragio, tu sacrificio, y lo va a aplicar a otra alma necesitada. Entonces, cada vez que sueñes con alguien, no necesariamente es que esa persona, esa alma lo necesita, no necesariamente, pero sí necesariamente ora y haz sufragios porque Dios se lo aplicará a otra alma. Muy bien, gracias. También nos preguntaba una vez más Ronald, al cual le agradecemos mucho que vaya exponiendo, que vaya dando a luz las dudas que él va teniendo para que sí, tanto se le aclaren a él como a las otras personas en caso de que las tengan. Dice Ronald, ¿por qué el credo no ha reformado esa frase? Yo supongo que por qué la iglesia, quizás, que habrá querido decir, ¿por qué el credo no ha reformado esa frase y descendió a los infiernos? Porque allí, por supuesto que al hablar de infierno, infierno, como vimos en la presentación, en la palabra griega se refiere no necesariamente al Hades, sino que se refiere a estos espíritus encarcelados. Ya sabemos que en el infierno están los que voluntariamente decidieron y ya ahí no quieren nada con Dios, ahí se quedan. Pero hay una diferencia entre el infierno que el credo está diciendo, ¿verdad? Que es los abismos o abajo, las profundidades, a hablar de el Hades. Son diferentes. Entonces en la presentación ahí lo incluimos para que lo tengan, ¿verdad? Del capítulo de Apocalipsis 5:12. Ahí está en la presentación para que veamos la diferencia. Sí, yo también pienso que don Ronald tal vez se refiere muy probablemente a que como ya es un hecho pasado, ¿por qué no se ha quitado esa frase del credo? También permanece allí porque es enseñanza, es doctrina de la iglesia y no podemos moverla como tal, ¿verdad? No podemos, como esto ya pasó, vamos a quitarlo. No, también permanece para que toda la iglesia en sí, en las futuras generaciones, podamos conocer la plenitud de la verdad. Por ello también no se ha removido esa frase del credo, para que hoy que estamos estudiando ese tema, podamos conocerla. Si lo hubieran eliminado siglos atrás, porque ya pasó, no tendríamos muy probablemente la posibilidad de tenerla tan fresca y tan presente y poder meditar sobre ella.
Ujú, bien. No encuentro de momento más consultas ni en el chat de Meets ni en el chat de WhatsApp. De mi parte, les compartí el Tratado del Purgatorio vía WhatsApp en un PDF para que, como Stephanie pues, recomendó la lectura del mismo, se los facilite un poquitito para que lo tengan más a mano y puedan así leerlo. Así es, recordarles que también, por ejemplo, hay literatura, ¿verdad?, que está doctrinalmente correcta, como por ejemplo la vidente del purgatorio María Sima, ¿verdad? Hay una entrevista que pueden conseguir, la entrevista. De hecho, hay un libro que se llama Sáquennos de aquí, que se refiere a las visiones de María Sima, una señora bastante humilde en una zona, en una campesina de Austria, que ella pues tiene visiones y como toda persona de buena voluntad, tiene el siguiente perfil, diría yo, o las siguientes cualidades. Ella empieza a tener visiones, ella consulta a un sacerdote y el sacerdote comienza a administrarle el carisma eh, y por lo tanto la iglesia reconoce que son pues apariciones fidedignas, no eran producto de su imaginación. Y además, esta persona, María Sima, nunca buscó fama, siempre estuvo en perfil bajo, era la iglesia quien le guiaba en cada una de las apariciones, qué hacer, cómo actuar, qué decir, qué todo. Y también Eugenie von der Leyen, que fue una mujer también vidente, una princesa alemana. También personas que en vida pasan desapercibidas, porque ese es el perfil de una persona de Dios, pasa desapercibido, no quiere fama, no quiere reconocimiento de nada, pone el carisma al don de la iglesia, al servicio, perdón, de la iglesia, y la iglesia le administra el don. Entonces, ellas dos están mencionadas en el libro también que decíamos, Almas Sedientas, y, y pues son revelaciones privadas. ¿Para qué me sirve a mí como cristiano católico saber eso? Para recordar que hay una realidad sobrenatural y que debo poner pilas en trabajar en la purificación de mi alma. Nadie de los que estamos aquí sabemos el día y la hora en la que vamos a partir al juicio particular, nadie sabe el día y la hora en el que va a fallecer. Lo que sí sabemos es que queremos estar lo más preparados posibles. Y para eso la iglesia nos ayuda a través de los sacramentos y el ejercicio de indulgencias. Stephanie, tengo un par de consultitas. Una, no la veo tan referente a este tema, pero te la voy a leer. Dice, ¿orar es lo único que nos queda para las nuevas generaciones que se encuentran alejadas del Señor o viven en concubinato? Eso yo creo que es otro tema, no referente Sí, tanto al tema que estamos viendo el día de hoy. No sé y no recuerdo si ya hemos tratado este tema en lecciones anteriores y si no, tal vez podemos reservarnos esta consultita para cuando corresponda. La sí, otra, digamos, ajá, tal vez ahí en nada más resumir, orar es lo único que podemos hacer, orar y actuar, ora et labora, decía San Benito, orar y actuar con mi testimonio de vida. Hermano y hermana que estamos acá en el curso y los que vayan a escucharlo posteriormente, cuando el Señor actúa en nosotros, sí o sí empezamos a cambiar y sí o sí podemos ser, por obra y gracia de Él, luz para otros. Entonces, orar y actuar, eso es lo que nos queda y con eso estaremos haciendo lo máximo que podemos cada uno para evangelizar, no solo de boca, sino de testimonio, ¿verdad? así es, gracias Stephanie. ¿Qué está haciendo la iglesia? Es la siguiente consulta. ¿Qué está haciendo la iglesia ahora con la pandemia? Esa gente que está falleciendo sin los santos óleos. Ay, eso, qué pregunta más linda. Yo tuve la oportunidad de despedir a una tía mía. El 3 de septiembre fue llamada a la presencia de Dios. Y días antes, vamos a ver, a ella se le declara un cáncer muy avanzado y un mes después entrega su alma al Señor. Días antes de que ella entregue su alma, yo también me hice esa pregunta. Yo dije, ¿y ahora cómo hacemos? El Señor está misericordioso porque yo llamé porque no había necesitado pedir unción de, por ejemplo, en el caso de ella, tuvimos el tiempo para hacerlo, de solicitar un párroco y el párroco con todas un sacerdote, bueno, nos
fue el párroco el que nos ayudó, pero cualquier sacerdote de cualquier iglesia, ¿verdad? Parroquia, puede hacerlo, con todos los protocolos, fue y visitó a mi tía. Fue y le dio guía espiritual, la confesó, le dio la unción de los enfermos, comulgó mi tía y demás. Eso porque hubo tiempo. Pero si una persona fallece y no hubo oportunidad de los santos óleos, hermanos y hermanas, Dios es misericordioso, ¿verdad? Dios no es un Dios de que, uy, el requisito tal faltó y entonces no, el Señor mira el corazón del hombre y mira qué tanto hizo cuando pudo hacerlo y qué tanto dejó de hacer cuando pudo hacerlo es la consecuencia por la cual si no me preparo y fallezco, pues entonces tendré que purificarme en el estado purgatorio. Entonces la iglesia sí está allí, para mi sorpresa, y bendito sea el Señor. Están disponibles los sacerdotes para visitar en casas con todos los protocolos de seguridad y andan los capellanes trabajando mucho en los hospitales también. Cuando hay tiempo y cuando no, la misericordia del Señor de por sí es eterna, porque Dios sabe en el fondo que si la persona hubiera tenido tiempo, lo hubiera hecho. Perfecto, Stephanie, muchas gracias. Creo que ahora sí ya terminamos con las consultas. Gracias, chicos. De esta forma, entonces, no sé si alguien desea hacer alguna duda o consulta adicional, algo que tal vez no le quedó claro, que desee hacerlo al aire, por así decirlo. Recordarles siempre, ¿verdad? Para aquellas personas que tal vez no les gusta hablar por el micrófono, que siempre tenemos la opción de que podemos continuar conversando del tema el día domingo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, horario de oficina dominical. Pero si alguien desea hacer alguna consulta, duda, algo que no quedó claro ahora, pues puede hacerlo. Pareciera que no, mi hermano. Bueno, o es una de dos situaciones, o todo quedó súper clarísimo, o O los todo quedó dormí, o súper los enredado. dormí, o los dormí, los arrullé. Está bien. El tema está muy claro. Muchas gracias de verdad a Stephanie y a Ronald ahí por todas las respuestas a las preguntas que habían, pero el tema ha estado pues bastante claro y yo creo que esto nos ayuda pues a profundizar y a valorar todo de verdad lo que la iglesia nos ofrece y cómo tenemos de verdad que orar por nuestros hermanos que han fallecido, por las almas del purgatorio, acordarnos siempre de orar por ellos. Ujú, Muchas gracias y que amén. Dios los bendiga. Bueno, y el que nos estaba ayudando era más bien Rigoberto con las respuestas. Stephanie y Rigoberto. Y hablando de Rigo, A Rigoberto. Rigo, entonces no sé si nos puedes colaborar con la oración de cierre para finalizar como iniciamos, ¿verdad? A Rigoberto, muchas gracias, que me confundí Con ahí. gusto, Virginia. Gracias a todos por compartir esta noche con nosotros. Son una bendición para nosotros y nosotros sumamente honrados de poder compartir con ustedes por este medio lo que la iglesia pues bien nos ha enseñado por siglos, ¿no? Con gusto, mi hermano Weller. Como ya estábamos en la presencia del Señor a la hora de persignarnos al principio, vamos a tomar una actitud de oración, cerrando nuestros ojos, que nada nos distraiga, y le vamos a dar gracias a Dios. Padre Santo, elevamos esta oración para agradecerte la enseñanza que hemos recibido en esta noche. Con ella confirmamos nuestra fe, con ella afianzamos nuestra esperanza, con ella iluminamos nuestro entender. También con ella hacemos conciencia. Y hacemos conciencia, Señor, de que nos necesitamos los unos a los otros. De que la iglesia, la parte de la iglesia que se encuentra en tu presencia, esa es nuestra meta. Pero que también hay otra parte de tu iglesia que se encuentra de camino, que se encuentra en el purgatorio. Y que nosotros acá, los desterrados, los parroquianos, vamos a pasar por allí. Y que todos juntos, tanto las oraciones que se elevan y las alabanzas que se elevan en tu presencia, como las súplicas que se encuentran en el purgatorio,
y como las oraciones que elevamos acá, es para que todos juntos, como iglesia, podamos estar reunidos contigo. Señor, gracias. Gracias por esta doctrina. Gracias por esta enseñanza. Gracias porque nos permite unirnos de una manera increíble y maravillosa, tanto con las personas que están contigo como las personas que esperan pronto reunirse contigo, mientras que nosotros en este peregrinar avanzamos hacia tu presencia. Señor, que recordemos todos los días las almas de todas las personas, tanto conocidas y queridas como las no conocidas, que se encuentran en el purgatorio, para que con nuestras acciones de gracias, con nuestras eucaristías, con nuestras oraciones y con nuestras penitencias, podamos ayudarles a ellas a alcanzarte, a llegar a ti. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, gracias. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Espíritu Santo, que esta enseñanza que hemos recibido en esta noche sea reforzada e iluminada una vez más con tu actuar. Que podamos, guiados por ti, profundizarla, entenderla, abrazarla, amarla, compartirla, para que alcance a más y más hermanos esta santa doctrina, esta sana doctrina. Todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo expresamos con nuestro corazón. Y a ti, mamita María, agradecemos tu intercesión, tus súplicas ante tu Hijo amado por nosotros. Gracias por cubrirnos con tu santo manto y protegernos y cuidarnos, y orientarnos, acercarnos a tu Hijo amado, hablarnos de tu esposo, el Espíritu Santo, y ayudarnos a acercarnos al Padre Santo. Para ello, elevamos con nuestro amor y con nuestro corazón, con todo nuestro ser, un Padre Nuestro y un Ave María. A Dios Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos Danos pan hoy nuestro. nuestro pan. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, Madre, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, les bendiga y les acompañe siempre, y que esa bendición sea en el nombre del Padre, del Hijo. Del Hijo y del Espíritu Amén. Santo. Hermanos, muy buenas noches. Que Dios los acompañe y nos vemos en la cita el próximo martes a partir de las 7 de la noche por este mismo medio para un tema más de formación apologética del Ministerio de Apologética Católica San Francisco de Sales. Muy buenas noches. Muchísimas gracias Buenas Rigo, noches. muchísimas gracias Steph, que tengan todos muy buenas y santas noches y nos estamos hablando la próxima semana. Dios les acompañe.